just think we ought to wait till after you graduate. I don't. It's only a month. Janet, a month. Please. It's all right. I personally consider us engaged as of now. Congratulations. David, no. Look, you can say yes in a taxi. I have a 2:30 appointment I'm and you're... staying right here. Oh, afraid you'll say yes? I'll see you tonight at Brandon's party. Okay. You can say yes there just as well as in a taxi. Goodbye, darling. Bye. That's the last time she ever saw him alive. And that's the last time you'll ever see him alive. Muy buenas, diletantes, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Más Cine. Pues sí, por fin hemos vuelto aquí a los análisis de películas, que ya hacía un tiempecillo que no hacíamos, y pues siempre da y sale ahí el hormigueo especial de decir ¿y por qué no volvemos a Hitchcock? Si al final Hitchcock nunca va a decepcionar, o sea, siempre película que elijas, siempre va a haber chicha para comentar. Y bueno, pues hicimos una encuesta en Twitter y la gente decidió que íbamos a hablar de La Soga, Rope, esta película de Jason Stewart. Vaya, qué casualidad que esté Jason Stewart en una película de Hitchcock. Años 40, una película que bueno, es bastante reconocible dentro de la filmografía de Hitchcock, pero sí que es verdad que no es de las más nombradas normalmente, porque podíamos haber hecho, pues eso, que sí Psicosis, que sí Vértigo, que sí Con la muerte de los talones. Lo que pasa es que todos ya conocéis muchos. Bueno, es que, claro, es que en ese nivel de 5 estrellas tienes tantas que, claro, tienen problemas que no tienen otros directores. Exacto. Entonces tienes que abarcar mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de La Soga, esta historia de dos chicos jóvenes que, bueno, pues son de alta alcurnia y están ahí en la universidad y se van a graduar y van a tener un futuro muy próspero, pero que como ellos se ven muy, muy superiores, ¿no? Ahora hablaremos de las intrincaciones y los intrincados de la mente del asesino, pues creen que pueden cometer un asesinato perfecto, ¿no? Y no tener ninguna consecuencia, ¿no? Pero bueno, quizás se le complique un poco la cosa a estos dos niñatos, por llamarlos de alguna manera. Y bueno, pues esta es una película que se desarrolla en un solo espacio, que es en la casa de uno de ellos, y que vamos a tener un solo escenario. Y ahí, en el suspense, que es donde se mueve Alfred Hitchcock como nadie, pues vamos a tener una fiesta que va a ir un poco de tarde a noche y que vamos a ver ahí un grupo de personas y, eso sí, ese asesinato que cometen, está ese chico asesinado dentro de un arcón en el salón, toda la fiesta. Ahí está guardadico. Entonces ahí está el MacGuffin que tanto le gustaba a este señor y que nos va a traer el suspense aquí para hablar de ello. Entonces, pues, nos hemos reunido un grupito un poco que nos gusta el cine negro, cine de suspense, cine con chicha, y aquí están nuestros amigos. Está Rick Deckard, Universo Lumière, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros y queridos delitantes, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Tengo yo también mi propio cadáver en arcón por aquí atrás, no lo mostraré al final del vídeo, ¿no? Algo, no sé, voy a mantener la tensión dramática para que para O sea, que que los queridos espectadores se queden ahí hasta el final, ¿no? Mordiéndose las uñas. Tú ya Bueno, te estás creyendo un poco superior a los demás, ¿eh? Porque sí, ya por lo que sea, ya me vengo muy arriba. Y nada, vamos a tratar, yo creo, una de las películas fundamentales de la bibliografía, de la filmografía, pero mejor dicho, de Hitchcock, teniendo pues una caterva de obras maestras, pero es que esta marca la primera vez que colaboran Jimmy Stewart y Alfred Hitchcock, y eso, claro, son palabras mayores, ¿no? Después, pues, volverían a juntarse para La ventana indiscreta, El hombre que sabía demasiado, Vértigo, casi nada, ¿sabes? O sea, estamos hablando de un hombre, Alfred Hitchcock, que iba muy falto de grandes obras, ¿no? O sea, estaba el hombre que no daba una, ¿no?
básicamente. Así que La Soga, 1948. Recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes informarte de todo lo que hacemos en Instagram y Twitter. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. Y también tenemos a Master Wayne. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo. Además, recuerdo que estuve aquí hace ya tiempo, ¿eh? Parece que no, pero hace tiempo para hablar de Crimen Perfecto. Me acuerdo que hablamos de esa otra peli de Hitchcock, que además, curiosamente, tampoco es de las más ultra famosas. Y también tiene que ver con esta película por el hecho de transcurrir toda en un mismo espacio y tal. O sea, tiene algunas cosas en común en ese sentido. Y bueno, realmente cualquiera de las películas que estaban en votación hubiera sido genial para hablar de ella, porque cualquier excusa es buena para hablar de Hitchcock. Y esta película además tiene muchas también curiosidades por cómo está rodada, ¿no? Todo esto de que simule ser un mismo plano y demás. Y además que la historia me parece también muy buena, con una tensión tremenda, con con eso de que tú sabes lo que está dentro del arcón, pero muchos de los personajes no lo saben, y toda esa tensión que se genera está genial, la verdad, y muchas ganas de hablar de la peli. Lo que decía siempre Hitchcock de hay que remover al espectador y darle más información que a los que están en la película para que noten la tensión, la bomba debajo del escritorio, ¿no? Que decía siempre. Efectivamente. Pues ahí está. Y el que está, la bomba que está debajo de un tío que no lo sabe. Ahí está el tema. Así se genera la tensión y por eso era tan grande. Y bueno, iremos hablando de la película, la vamos a analizar y también vamos a hablar de curiosidades, por supuesto, de ella, que son bastantes, porque ya, por ejemplo, Master ya ha hablado un poco del tema del plano secuencia, que es muy curioso, ¿no? En los años 40, que ya se hablara de esto del falso plano secuencia, porque realmente es falso. O sea, hay cortes en la película. Incluso hay cortes muy a lo 1917 también, la película de Sam Mendes, ¿no? Donde se aprovechaban, pues, a lo mejor una piedra, unos ladrillos, una pared, para cortar, ¿no? Para que pareciera que sigue la escena, pero no. En este caso, sobre todo son las espaldas de los personajes lo que más... Es que además, en aquella época no se podía rodar un plano secuencia, aunque quisiera. El pobre Hitchcock no daba para más la tecnología, iba su cabeza por delante de los tiempos. Creo que el límite de aquellas cámaras eran 10, 11 minutos y claro, a ver cómo se arreglaba. Era un rompecabezas que es muy bonito de descifrar, ¿eh? Sí, en este caso, pues la curiosidad era esa, que en los rollos de película, que por cierto es la primera película en Technicolor del maestro, efectivamente duraban eso unos 10 minutos, con lo cual ese era el tiempo que tenían para organizarse las secuencias, ¿vale? Esa era la secuencia, 10 minutos. E intentaban cortar con un plano falso de estos, de la espalda de un actor o de algo del atrezo o decorado, y con eso cortaban y continuaban la escena. Pero ya me parece una idea muy potente el hacerlo así en aquel año, ¿no? Y encima en un solo lugar, ¿no? Con toda la gente moviéndose. O sea, es muy curioso. Sí, lo que me llama la atención es que realmente luego, es decir, que se tomara esas molestias en simular que no hay cortes, cuando en realidad luego sí hay algún corte, o sea, de los tradicionales, ¿no? O sea, que es como que tampoco, o sea, es curioso porque a lo mejor es que confiaban con que esos cortes fueran tan puntuales que no se iban a notar, ¿no? Pero sí que está bien que tampoco, es decir, que también sea infiel a su propia norma, también está bien, porque si no es como una regla autoimpuesta que casi podría parecer más como un ejercicio de una clase de cine, más que como un reto, ¿no? que uno mismo se pone, pero muy interesante todo esto del plano secuencia. Bueno, ahora lo podemos comentar. Ahora lo comentamos, porque hay alguna curiosidad incluso de cómo se planificó todo eso. Está muy chulo. Sí que me gustaría, antes de meternos en harina, es poner un poco en contexto de dónde viene esta historia, porque, pues, según he estado leyendo un poquito, es una adaptación más o menos libre
O sea, no se basa realmente en algo en especial, pero sí que es verdad que se toma como referencia de estos dos asesinos jóvenes y un poco de dinero, ¿no? De familias de dinero. Es, primero, de una obra teatral que es, por cierto, tiene lo curioso que es una obra teatral con 3 protagonistas homosexuales, algo que en la película, pues no, en principio no se da a entender nada, ¿vale? Aunque sí que hay gente que dice que algunos movimientos de algún personaje o algo da a entender cosas raras. Yo la verdad es que vi la película, la revisioné y no vi nada extraño, pero bueno. Pero sí que es verdad que lo más curioso no es tanto la obra teatral, sino que esa obra teatral viene a su vez de una historia real, de un asesinato real, que fue el asesinato en 1924, de Bobby Franks, de la Universidad de Chicago, por otros compañeros estudiantes de la universidad, que eran Nathan Leopold y Richard Loeb, que, curiosamente, leyendo un poco la biografía, eran los 2 judíos, de familias judías, y que, pues, tenían el tema este de Nietzsche, ¿no? Del superhombre de Nietzsche, ¿no? Entonces tenían un poco la idea de que ellos eran seres superiores por su inteligencia y tal. Entonces, por esto, decidían que ellos, las normas, las leyes, no eran para ellos, ¿vale? O sea, las leyes de la sociedad no eran para ellos, que ellos están por encima de todas ellas. Entonces, ellos podían cometer asesinatos. ¿O porque sí? Porque eran superiores. Y entonces decidieron asesinar a este chico que la verdad es que podéis leeros un poco todo el tema del asesinato y tal. Es bastante truculento, sí. De hecho, uno de ellos no acabó muy bien fueron pillados y estuvieron en la cárcel. Uno de ellos fue asesinado en la cárcel, de hecho. El otro no, el otro fue puesto en libertad con los años e incluso escribió un libro o algo así. Y bueno, yo os animo a que leáis esa historia porque la verdad es que es muy curiosa para lo que es una historia de asesinato de principios del siglo XX. Entonces, yo lo dejo ahí para que investiguéis. Al que lo asesinaron, se supone que, según su tesis, lo asesinó otro superhombre, ¿no? Es como duelo de superhombres, ¿no? Tremendo, ¿no? O sea, la tesis ya se desmonta por sí sola. Claro, yo entiendo que un superhombre solo puede ser asesinado por otro superhombre. Claro, ¿no? claro. Superior. Superior de Un titanes, superhombre ¿no? superior. Exacto. Un superior hombre. Lo gracioso es que, y luego ya hablaremos más adelante, que fueran judíos cogiendo una tesis, una de las grandes ideas del nazismo, el nacionalsocialismo. La ironía en la vida es increíble. La ironía y las vueltas que da la vida se cuenta solo, ¿no? Se cuentan solas curioso, totalmente. curioso. O sea, es curioso. Sí, me llamaba la atención eso de que venían de familias judías y al final es una filosofía totalmente nazi en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es curioso todo esto. Entonces, bueno, pues vamos a comentar un poquito la película. Nos ponemos en situación, una fiesta, estos 2 chicos que traen, fíjate la cosa, eso es una fiesta donde van los propios padres del asesinado, del chico asesinado. Es que es curioso todo. Lo que pasa es que al final la madre del asesinado, viene el padre, pero no la madre porque está enferma. Pero viene no me acuerdo ahora ya el parentesco, la tía o algo así. Ya, puede ser. Sí, la tía es. ¿Sí? Viene el padre con la tía del asesinado. Viene la novia, que es Janet, que la hemos visto en el tráiler también de la película, que es muy curioso. Y bueno, luego vienen unos amigos también. Viene un amigo y el personaje de James Stewart, que es el antiguo profesor de la universidad de estos chicos y que digamos que ya le gusta a él mucho el tema de los asesinatos y ya lo estuvieron hablando en la universidad, todo esto de Nietzsche, del ser superior y todas estas cosas. Entonces, invitar a este hombre y cometer un asesinato esa misma noche ya no va bien para el crimen perfecto, ¿vale? Porque, en fin. Pero bueno, de esto quiero hablar con vosotros, porque realmente me parece una película muy interesante por estos temas, porque al final tiene un tema ético, un tema moral, el del tema de asesinar por creerte superior, ¿no? Esto de no tomar las leyes para ti, que no sean para ti importantes y tal. ¿Cómo veis la película? Esta vez que, bueno, primero, entiendo que ya la habéis visto todos antes y ahora si la habéis revisionado, ¿cómo veis la película a día de hoy? Por ejemplo, Master, ¿cómo ha sido el revisionado?
Pues yo hacía bastante tiempo que no la veía, la verdad, pero me ha gustado también mucho en el revisionado que he hecho para hacer este vídeo. Y con respecto a los temas de los que hablas, pues me parece muy interesante, ¿no? Porque, o sea, el cómo los personajes en una película tan breve y sin salir de un escenario, cómo están retratados y cómo mediante los diálogos y las actuaciones te hacen pensar en el mundo más allá de esas cuatro paredes, ¿no? O sea, es como si vieras todo eso que han vivido sin haberlo visto, solo por cómo reaccionan y demás, ¿no? Y una cosa que de las que más he disfrutado es ver las interpretaciones y sobre todo las dinámicas de poder y de influencias entre los personajes, ¿no? O sea, todo eso que has dicho de que sea curioso que vaya el padre y la tía del asesinado allí, o lo de que el cadáver esté en el halcón. O sea, parte de la gracia de la película para mí es que no son casualidades, sino que es deliberado por parte del personaje, sobre todo de John Dahl, ¿no? Que es como la personalidad fuerte de esta pareja, ¿no? De asesinos, que tiene como este gusto por reírse de los demás en cierta forma, ¿no? O como que quede delante de un espectador ficticio, porque ninguno lo sabe, salvo su compañero, que él es más inteligente que los demás y que les puede vacilar en su cara, ¿no? Y además, de la forma más macabra posible, incluso con el detalle de usar la propia soga con la que han cometido el crimen para atar los libros que se lleva el padre del asesinado, ¿no? Entonces, claro, la visión esa del padre totalmente ignorante de la situación, de lo que ha pasado, llevándose los libros con cara de preocupado y los libros atados con esa soga, es un toque muy, muy negro, muy sádico y muy de un poco, o sea, muy también del gusto de Hitchcock, ¿no? Que también era un poco sádico, ¿no? O sea, yo creo que Hitchcock también era bastante sádico y también en lo que decías de las dinámicas de poder que digo, también me parece que está muy bien la relación entre los dos asesinos, ¿no? De cómo uno es la personalidad fuerte y el otro es el que se deja arrastrar y el que tiene esos problemas morales tan inmediatos después de haber realizado el acto. Y también me gusta mucho del personaje de John Dahl, lo que digo de cómo se ve ese pasado y se intuye, el cómo es su personalidad cuando entra James Stewart en escena y se nota como que ha sido su ídolo, ¿no? Su referente, es como que... Se pone nervioso. De repente, claro, exacto. O sea, de repente hay un personaje al que quiere agradar deliberadamente, ¿no? O sea, incluso en cosas como cuando le pregunta, ¿cómo lo hubieras hecho tú, ¿no? Si hubieras cometido un asesinato, ¿cómo lo hubieras hecho tú, ¿no? O sea, casi como poniendo la prueba para probarse a sí mismo a ver si lo haría parecido a como él mismo lo ha hecho, ¿no? O sea, que tiene como ese ansia por agradar o por estar a la altura de esa influencia que ha tenido, ¿no? Y también me parece muy interesante a este respecto, pues la propia crítica, creo yo, del guión a todo este mundo, digamos, por así decirlo, intelectualoide de teorías con mucha suficiencia en sobremesas de comidas o cenas o para parecer que eres el más inteligente de la habitación, pero como eso luego, cuando se va de madre y se lleva a la práctica, ¿no? Me gusta también esa visión del personaje de James Stewart de decir, que yo estaba en cierta forma creando un aire de intelectual a mis palabras, pero que luego me aterra ver cuál es la consecuencia real de eso que digo, ¿no? O sea, me parece una película que, más allá de los alardes técnicos, de los que también hablaremos durante el vídeo, a nivel de temas y de dinámica de personajes, vamos, meter todo esto en 80 minutos y con esta riqueza, vamos. O menos. Le pasa un poco lo que a Ciudadano Kane, que no podemos ponernos en los talones de la gente que vio la película en el estreno en el 48, porque creo que es una película
demasiado moderna. Entonces, cualquiera que la vea hoy, o bien por este vídeo, que ojalá la vea alguien por este vídeo, o porque descubra a Hitchcock o algo, les gustará, se quedarán enganchados, disfrutarán el plano secuencia, pero no es la sensación de entrar en el 48 a ver la primera película en color de Hitchcock y encontrarte con esto, con el propio plano secuencia, la sensación de que estás viendo una obra de teatro, que es lo que Hitchcock quería hacer ya mucho tiempo, pero no pudo hacer y quería tener esa sensación de decir, quiero contar esta historia que creo que es muy interesante, pero darle a la gente la sensación en el cine que tendrían si fueran a verme al teatro, el escenario, seguir los personajes, las reacciones, porque al final la manera de actuar tan fresca que te da el plano secuencia es lo más parecido a lo que te puede dar el teatro. Que luego es verdad que el hombre acabó cansado de todo esto y acabó cansado del tecnicismo y no le gustó el encorsetamiento y ya no quiso hacerlo, pero es verdad que entrar al cine en aquella época y ver, por así decir, la floritura o la virguería técnica, pues hombre, eso nosotros no podemos ponernos los zapatos de la gente en ese momento porque no. El cine era otra cosa y esto fue un shock. Más allá de que te encante la historia, te parezca muy, muy macabra, porque es muy macabra, pero lo técnico siempre es lo que nos va a costar más de intentar pensar cómo la gente lo vio en ese momento, que le pasó a Psicosis, le pasó a Ciudadano Kane, le pasa a películas que la gente las vio y dice, bueno, pues no es para tanto. A ver, no es para tanto. Intenta tirar para atrás y decir qué era el cine en los años 40 y encontrarte esto. Era algo diferente. Otro tema que creo que para una película en aquel momento de Hollywood, porque él ya llevaba allí 8 años, es importante y es esta película lo que se le ve, siendo él ya una persona que había ganado el Oscar con Rebeca, ya, o sea, una persona consagrada, es una economía de medios. Es decir, es crear el máximo suspense, la máxima tensión, algo que puede rayar al nivel del mejor thriller de suspense con nada. O sea, es decir, es el más complicado todavía. Básicamente tengo una mesa, un decorado matte painting o como fuera y dos chicos con nada. Es que no tengo nada, unos actores como en un teatro. Sin embargo, ahí es donde la gente tiene que darse cuenta cuando la volváis a ver. Por eso la frase de menos es más. ¿A qué tienden hoy los thrillers? A más artificio, a más presupuesto, a más giros, a más redundancia. Y al final, cuando ves la soga, te das cuenta de que lo único que necesitas es un guión. Son unos diálogos que consigan construirte esa sensación de peligro. Y en el caso de Hitchcock, como habéis dicho al principio, digamos que el suspense típico de Hitchcock es el de hacerte cómplice. Te hace cómplice y te mete el miedo a ser descubierto porque tienes, como habéis dicho antes, más información que alguno de los personajes. O sea, tú inconscientemente no es que hayas matado a nadie ni estés a favor de ellos, pero hay un feeling ahí dentro de ti de que vas a ser descubierto tú y dices, pero si yo no he hecho nada, pero parece que vas a ser descubierto y a lo mejor tú estás a favor del personaje de James Stewart y de que los descubra, pero el estómago no te dice eso. Tú sientes ese nervio de decir, ¡ay, que nos pillan! Pero, chico, tranquilo, si tú no has hecho nada. A mí me parece magistral, pero al final cuando lo intento razonar y lo intento reducir al absurdo, digo, a ver, ¿qué es lo más? El guión, los diálogos. El guión, los diálogos. Es lo principal. Son magia y son perfectos. Le viene bien que es una película que no marea, que va a lo que va, que son 77 minutos. Le viene bien ser una película que en ningún momento se dispersa. Una de las cosas que sí que puedo decir que me ha sorprendido en el revisionado es que mi recuerdo, que la habré visto a lo mejor 4 veces, mi recuerdo de la última vez es que Stewart era como mucho más prota. Yo digo, Stewart llegará como en el minuto 7 y se queda ahí hablando todo el tiempo. Y que va. O sea, es una película mucho más coral en un principio de lo que yo recordaba y el protagonismo asoma a partir de la mitad de la cinta, más o menos. Pero es una cosa curiosa que el personaje está tan bien escrito y se te queda tanto dentro que mi recuerdo era que, vamos, que se robaba el show en el minuto 5. Era el último en llegar. Y totalmente.
a los Es 28 minutos de película. 28. 28, es lo que más me sorprendió, decir, hostia, que no sale, que no aparece. Mi recuerdo era totalmente otro. Me ha parecido sorprendente. Una vez después de saber cosas, ya veo la película de otra manera en cuanto, por ejemplo, a lo técnico. Porque claro, yo de la última vez que la vi ya había leído y me había informado de el plano secuencia. Claro, nosotros vemos un plano secuencia, pero no vemos lo que pasa detrás. El lío que montan para ir... claro, la cámara tiene que pasar. Las cámaras de antes no son como las de hoy. Hoy haces un plano secuencia con el teléfono. ¿Pasa así? Pero claro, el tema era tener que mover la cámara y mover los muebles y ir redistribuyendo las cosas en el escenario, que si volvéis a ver la película, la gente que nos ve, fijaros en eso, claro. Cuando la cámara va hacia la izquierda, va hacia la derecha, hacia adelante, hacia atrás, y tiene que pasar por un sitio que tienen que mover, pues eso, el sofá, la mesa, el arcón, y luego volver a ponerlo. Es decir, tiene que haber un ballet, una coreografía alrededor de la secuencia. Que muy de teatro, por otra parte, también eso. Exacto, que imagino que en su día sería una cosa como de locos de intentar planificarlo, porque hoy tenemos en mente otro tipo de plano secuencia. Que podemos salir corriendo por la calle con una cámara o podemos tirarnos de un balcón con una cámara, pero poneros en situación del tipo de cámaras que estaban moviendo y lo que eso conllevaba en ese momento para el escenario, que había que redistribuirlo todo según los actores iban y venían y tenía que fluir. O sea, técnicamente me parece una cosa muy destacable. Es verdad que todo el mundo se queda, pues eso, nos quedamos al final porque hemos nacido en otra época con la historia, el suspense, lo increíblemente enganchante que es todo, pero lo técnico en la época debió ser increíble verlo en el cine eso. Mira, si quieres, os comento un poquito el tema de la dolly, que es donde estaba enganchada la cámara. Entonces, lo leo porque, lógicamente, yo de esto lo justo. Entonces, eso, la cámara estaba montada sobre lo que se llamaba entonces una dolly, que era una plataforma con ruedas. Entonces, esta plataforma se desplazaba con la cámara por el set, ¿vale? Pero no iba por raíles. Esto era totalmente libre. Entonces, el suelo estaba marcado con números que señalaban los 25 a 30 movimientos de cámara que requería cada rollo de 10 minutos. Luego, las paredes del apartamento sí que se retiraban mediante raíles para dejar pasar esta cámara y después se volvían a recolocar rápidamente para volver a aparecer. También los muebles iban con ruedas, montados con ruedas para moverlos más fácil, y para evitar el ruido de todo este cacharreo de cosas, claro, el suelo estaba tratado acústicamente y forrado con fieltro. Vale. Y lo curioso que tengo aquí, que quería comentarlo, es que el editor de la película, que se llamaba William Ziegler, planificó los movimientos que se tenían que hacer por el set, por el decorado, utilizando la casa de muñecas de su propia hija como set de rodaje y piezas de ajedrez en lugar de los actores, para planificarlo todo. Su casa de muñecas de la hija y piezas de ajedrez para los personajes. Muy curioso todo eso. Y además, como los tiempos de rodaje eran muy largos, todos intentaban hacer los menos errores posibles, como en cualquier plano secuencia, ¿no? Y hay una curiosidad que la dolly en un momento se cayó accidentalmente y le rompió el pie a un cámara. Pero lo curioso es que lo que hicieron con el cámara para no cortar la escena es que lo amordazaron y lo sacaron a rastras del estudio. No sé. creí que ibas a decir que lo metieron en el arcón también. También. Ya no cabía nada más ahí. Y el tema, aparte de la cámara, no sé si también has leído lo de los micros, porque los micros fueron otro reto, porque claro, no estaban acostumbrados al tipo de movimiento, claro, y encima al ruido. O sea, quiero decir, cuando una persona, si por este vídeo o por otro, o por interés en Hitchcock, veis la película por primera vez, daros cuenta del contraste entre lo arbitrario que parece todo, ¿no? Que dan un paso para aquí, que dan un paso para allá, que están ahí como en una fiesta bebiéndose un vaso de whisky. El contraste entre eso y lo absolutamente estricto, encorsetado y el nivel de exigencia de que no podían improvisar absolutamente ningún paso que daban en el escenario. Ese contraste es el que te vuela la cabeza al final, porque es que, por eso acabaron todos, hasta el director, hartos, porque es que no podía nadie dar un paso fuera de lo que estaba ya dicho, y no solo eso, sino líneas de guión, porque al estar todo cronometrado, de decir, a ver, 5 segundos izquierda, luego tal,
tampoco podías decir 2 palabras de más ni 2 palabras de menos, porque todo el mundo sabía ya lo que tenía que hacer y ibas a trastocar a todo el mundo. Levantar en esa película un personaje, un actor, un plato o una copa para hacer un brindis o para hacer que come y tener que volver a posarlo, simplemente el cronometrado de decir, espérate, que ahora es cuando llega a la mesa, porque la mesa a lo mejor llega, pero luego el plano se va y con el plano se va a la mesa, porque eso es un vals, como decías tú, Chris. O sea, eso va todo el rato moviéndose, aunque lo veas todo estático, está en continuo movimiento y por eso lo hace aún más, vamos, para mí, un hito, ¿no? Para aquella época es algo espectacular que lo veas hoy en día y que nada te chirríe, porque es tan fácil que haya cualquier mínimo error, cualquier error de récord, fallo de récord de, Dios mío, esto no está donde tenía que estar o lo han cambiado. Y no, todo fluye como la seda. Es curioso porque James Stewart dijo que es la película que ha hecho con Hitchcock, que menos le gustaba. Porque, por lo visto, él no estaba convencido del papel. O sea, él pensaba que él no era la persona adecuada para ese papel, decía. Yo a quien veo en sus líneas, o sea, cuando, si os acordáis, la primera vez que él está hablando de toda la teoría, al final, un poco del nihilismo, ¿no? De esta pérdida de valores absoluta y de referencias morales, y está cachondeándose un poco del crimen perfecto y de cómo matar a alguien y tal. Cuando está recitando 5, 6, 8 líneas de su discurso al entrar, yo digo, pero si es que es Hitchcock hablando. O sea, quiero decir, es como él hablando de, bueno, pues sí, pues córtale los pies y así ocupa menos. O sea, quiero decir, es eso que ves, me parecía metacine, por decirlo de otra manera. Digo, podías haber salido tú y hacer tu cameo, que es que en esta película creo que el cameo de Hitchcock está como al fondo, ¿no? En un neón, creo que estaba su silueta o algo. Bueno, pero ya si queréis lo comento, pero su cameo está como en el minuto 2. Es de los más complicados de encontrar. La gente lo va parando a ver si lo encuentra, sí. Es un tío caminando por la calle durante los créditos iniciales. Vale. Entonces es más complicado encontrarlo por ahí. Pues yo había entendido que se veía su silueta en el fondo del apartamento. Es que, bueno, es uno que lleva, que le acerca un periódico a la mano o algo así, ¿vale? Unos que suben por la acera con un periódico en la mano. Y luego resulta que había un neón ahí en los créditos iniciales que anunciaba Reduco, que era un anuncio que salía también en un periódico en Náufragos. Por cierto, lo que habéis dicho de las complicaciones técnicas de la cámara, de los movimientos de los actores, de los movimientos de los muebles, ¿no? Del sonido. Y también hay otra cosa añadida, que es el tema del foco. Que yo no sé cómo tendrían que ir cambiando el foco de la cámara para ir adaptándose, porque aquí recordemos que o sea, es decir, la misma cámara pasa de un plano general hasta un plano detalle por todos los tamaños de plano diferentes, y todo eso me imagino que a nivel de cambio de foco debía ser una locura, porque si se te va en algún momento ya no vale la toma, o sea, ya hay que repetirlo de nuevo. Y esto también me hace pensar que una de las cosas que más me fascinó precisamente en este revisionado es el tema, porque Hitchcock es una personalidad como muy rica, ¿no? Hay muchos temas recurrentes, hay muchas cosas y cada uno es como que nos tenemos predilección por un aspecto o por otro, ¿no? Pero yo siempre he entendido a Hitchcock precisamente como un director muy de montaje, en el sentido de que para mí esa que hablaba en La ventana indiscreta de plano de un personaje mirando, contraplano de lo que está mirando y vuelta a ver la reacción de la persona que está mirando eso, ¿no? Entonces es muy curioso cómo, o sea, que es un poco la base de La ventana indiscreta, incluso la base de Vértigo, por ejemplo, ¿no? El personaje siguiéndola y cómo reacciona o bueno, todo el tema del voyerismo, que es muy de Hitchcock, es esa misma idea, propiamente. Y me hace mucha gracia como aquí, claro, al tener que usar un solo plano y no recurrir prácticamente nunca a cortes, se las tiene que
ingeniar para seguir esa misma filosofía de ver las reacciones de personajes a cosas que suceden, pero usando muchos trucos o como soluciones a esos problemas, como por ejemplo el fuera de campo, ¿no? Por Fuera de ejemplo, campo. hay un caso que me acuerdo ahora mismo, que es ver al otro personaje interpretado por Ferdy Granger, este que salió en Extraños en un tren también. Sí. El cómo se va a sentar en el piano y empieza a tocar y solo lo escuchamos, ¿no? Y vemos a James Stewart como, o sea, que solo con el sonido ya sabemos lo que está haciendo sin necesidad de verlo. Seguramente si hubiera estado en otro, bueno, o quizá en otro tipo de película que no tuviera esta regla que él sigue, pues a lo mejor hubiéramos tenido un contraplano de él sentándose a tocar el piano, ¿no? Pero ¿cómo es este tipo de soluciones? Porque al final sigues teniendo ese mismo concepto de personajes reaccionando, porque al final, durante gran parte de la película, todo es también caras de James Stewart sospechando que algo está pasando, o sea, que está reaccionando a cosas que suceden y también con otra cosa que es muy de Hitchcock, que es saber lo que está pensando un personaje sin que te lo diga, ¿no? Solo con la imagen ya sabes lo que está pensando un personaje, ¿no? O también las caras que pone este Ferdy Granger cuando está totalmente acojonado cuando algo pasa y siente que les van a pillar, ¿no? O sea, que hay un montón de reacciones de personajes a situaciones, pero todo está, ¿no? Con esta coreografía de actores y de cámara y demás, todo está hecho para que siga esa fluidez que te da el plano secuencia, incluso también lo que digo yo de los planos detalle, que son muy de Hitchcock también, los planos detalle son como claves, son como claves y pues, empezando por la propia soga, ¿no? Que tiene como sus varios momentos de plano detalle de la soga, como de ese protagonismo que tiene, y el cómo eso está usado con la misma cámara, la misma que te acaba de rodar todo el salón entero, acaba en un momento dado bueno, o por ejemplo el plano del estrangulamiento, que empieza en el estrangulamiento y va hacia atrás, entonces ves todo el escenario, ¿no? O sea, es igualito que el forcejeo de la pistola, casi al final. El forcejeo de la pistola es plano detalle de la pistola, pero plano detalle muy, muy cercano, muy hitchcockiano, y no estás viendo realmente el forcejeo. Estás viendo cómo se mueve el revólver, pero no estás viendo. Ellos están gritando y están forcejeando, pero no estás viendo más que al final el revólver. A mí me parece que una de las formas que usa para lo que decías de información y reacción es muy también del teatro, que es, por ejemplo, dos personajes hablando en primer plano, sí, delante de la cámara, vamos a decir, y Stewart detrás. Y entonces lo ves como está allí como escuchando y tuerce el gesto o hace un... y así es muy visual porque es como en el teatro, como cuando se te ponen dos personas en primera línea, por así, hablando al espectador y hay alguien detrás que está, pues eso, reaccionando. Pues en ese caso intentaba compaginar un poco lo que el medio le otorgaba o le dejaba dentro del encorsetamiento con alguna técnica de teatro que también pues le viene muy bien a la película, porque quieras que no. Si ya lo hemos dicho pocas veces, estamos ante, obviamente, una de las mejores películas de la historia de un solo escenario. Claro, obviamente. Y también os digo, por eso dura la película 77 minutos y te lo cuenta todo y te enteras de todo y no tiene que durar 180. Y tiene un ritmo apabullante. Tiene un ritmo que ni decae ni tampoco te abruma. Es perfecto, simplemente perfecto. Hay otro plano que seguro que todos recordaréis. La cámara simplemente posada al lado del arcón, con la criada, digamos, levantando, quitando ya lo que vienen a ser las sobras, los candelabros, el mantel. Es un plano que lo ves y dices, es incluso hasta, dirías, un poco heterodoxo, ¿no? Es raro porque no está prestando atención a la conversación de la gente que está en el hall, en el salón. Tampoco realmente hay nada que ver con la criada. Parece despreocupado, parece que ha dejado ahí la cámara ahí tirada. Está ahí tirada la cámara, ¿no? Y tú estás viendo la vida pasar, pero qué vida, ¿no? Y cómo te hace partícipe en ese sentido de involucrar al espectador
con ese componente voyerístico que comentabas, Master, del teatro, de estoy ahí en primera fila, porque además es un plano muy de estoy en primera fila, estoy pegado a los actores, lo estoy viendo ahí, ¿no? Y estoy viendo cómo prácticamente huelo hasta el pollo que sirvió la criada. Y a la vez me está revolviendo el estómago porque en cualquier momento va a abrir el arcón y se va a destapar todo el mejunje que hay aquí Todo el montado. pastel. Todo el pastel, efectivamente. Sí. Es que es una consecución desde el principio, desde que ya te abre la película poniéndote en claro de qué va esto, ¿vale? Va de un asesinato y tú eres uno de los asesinos, porque es que tú eres uno. Es verdad que al final quieres que a los asesinos los cacen, pero eres un cómplice, porque al fin y al cabo eres testigo, eres el único testigo del asesinato. Hablando un poco de la historia, porque yo creo que esta nueva visionado que le he echado es un poco pensado, entras en la película como un caramelo visual, de decir, uy, voy otra vez a ver esto que hizo Hitchcock con el plano secuencia este falso y a ver cómo luce el Technicolor y demás, y qué bonito, ¿no? Está todo tan bonito y te quedas con la historia y te quedas con el mensaje que va poco a poco calándote, porque al fin y al cabo te está mostrando 1948, final de la Segunda Guerra Mundial, con un actor que acababa de volver, que era capitán del aire, creo, del ejército americano, que acaba de volver de Europa en el culmen de su nueva fama, como James Stewart, coprotagonizando una película que trata sobre el nazismo, pero visto desde la perspectiva americana, que es algo que era totalmente insólito, porque siempre era visto como, sí, esos extranjeros, ¿no? Esos europeos locos, que están majaretas, todos están perdidos. Siempre en la guerra, siempre. Unos beligerantes, siempre quieren matarse, ¿no? Pero aquí te lo está poniendo en un contexto completamente pulcro, aristocrático. Estamos ahí en un ático lujoso, con un mobiliario que te asombra, unos vestidos, y aún así hay un componente de frivolidad, un componente de perversidad, de algo falla, algo hay aquí psicológicamente que no está bien y que para mí es el desencadenante cuando mantienen la conversación sobre esa conversación filosófica de, bueno, pero hay gente que sí que merece morir por entes superiores, seres que valen más, claramente, ¿no? Que tienen un intelecto superior y unas habilidades, vamos, o sea, a ver, divinas. Todos hemos tenido un profesor de filosofía, sí, quiero decir. Sí. Es la típica conversación de la clase de filosofía. Tal cual, es la paja mental, es la paja mental hecha película, porque al fin y al cabo no deja de ser estos pensadores que están de sala de estar con pantuflas y un vaso de whisky que hablan sobre expertos en todo, pero no saben de nada, ¿no? Y al fin borrachos como cubas, borrachos como cubas. No, y se van emborrachando poco a poco los dos también. Y sobre todo que cuando, por ejemplo, este hombre da clase, que eso pasa toda la vida y pasará, tú no sabes a quién le está llegando el mensaje. Tú eres una persona más adulta, mayor, que sabe lo que ha estudiado, es un profesor, y tú sueltas ahí tu mensaje y tienes que tener mucho cuidado de ver a quién le llega. Claro, pues le puede llegar a gente normal o le puede llegar a gente descerebrada, pero bueno, ahí siempre está ese peligro. Claro. A mí hay una cosa que me gusta mucho en la película porque es, como decía Master, el tema de las reacciones en esta película es súper importante. O sea, cómo reaccionan los personajes a lo que hacen otros dentro de ese salón. Pero también me gustan mucho las metáforas, las ideas y las dobles intenciones que hay en todo. O sea, por ejemplo, el Arcón, cuando el tipo este decide pasar todo lo de la biblioteca, lo decide pasar a donde está toda la cena y coge los candelabros con las velas para ponerlo todo fuera, como que se supone que él dice que es solo para tapar más el Arcón y que nadie lo pueda levantar, porque está toda la comida ahí encima y está el mantel y todo. Pero realmente al final tú, o por lo menos yo, que a lo mejor tengo la mente muy sucia, yo lo que veo que al final él lo que ha hecho es como un funeral. O sea, ha montado una especie de funeral con candelabros
y el arcón como si fuera un ataúd. Es lo que a mí me da la impresión cuando veo ese momento en la película. O sea, ha puesto 2 candelabros, has encendido las velas y está la urna esa y tú dices, esto parece un funeral. Y lo mejor de todo es que va a venir la familia al funeral. O sea, hay unos dobles sentidos en la película que yo no sé si están hechos así, adrede en ese momento, pero para mí el punto macabro ahí es que quiere que la gente Claro. se acerque ahí. Sí. Claro, Quiere claro, que- claro. no, porque tú dices, puedo meter el cadáver en un arcón en un dormitorio, porque imagino que habrá dormitorios en una casa, y aquí nosotros estamos en el salón bebiendo y ya está. Lo que quiere es que todos, su padre, su novia, toda la familia, vayan al puñetero arcón a coger una gamba ahí y a coger un cóctel ahí. Quiere esto- ese punto macabro de acercarse es un al poco propio como el riesgo. cuando tú estás en casa de tus padres, estás en tu habitación y llega tu novia, ¿no? Y es como que, ¿en qué? Hacemos cositas, novia mía, vamos a hacer cositas y dejas la puerta abierta, ¿no? No le metas el pestillo y ese peligro de que los padres os pillen, ¿no? En ese momento. Es un poco... Sí, Hombre, sí. Y además, obviamente lo que justifica es que, bueno, poniendo todo este peso encima, ¿quién coño va a abrir el arcón aquí con toda la claro. comida encima? Pues la gente va a pensar, pues eso, que es una mesa y ya está. La intención que no verbaliza, porque no hace falta verbalizarla, es quiero atraer a la gente lo más cerca posible del cadáver aquí, el riesgo. Sí, eso sí. Y además, fíjate cómo está, de alguna forma, hablando de metáforas, te está hablando de una sociedad americana que está, porque está floreciendo. En aquella época estaba el boom americano en su máximo esplendor después de la Segunda Guerra Mundial. Y te están hablando de una sociedad que está pujante, llena de... Pues, está harta de comer, de lujos, de las últimas tecnologías y demás, pero en el fondo hay un cadáver que es todos los nazis también que fueron a Estados Unidos y toda esa especie de lado siniestro que nadie quiere mencionar y que en la película es verdad que hay algún momento en el que dicen, oye, sí, ¿y por qué has puesto la mesa en este arcón que además es que no queda bien y queda feo y tienes además una mesa para comer, es el comedor, en el comedor se come, ¿no? Y en el salón se está, ¿no? Por eso es para lo que tiene cada uno sus funciones. Pero aquí es como todo está al revés porque la misma sociedad está un poco pervertida, está un poco al revés, no está encajando todas las piezas correctamente. Sería Eso un poco algo que esconden está debajo muy de la bien. alfombra, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que eso que siente el personaje de John Dahl, que no, o sea, no está verbalizado, pero está muy actuado. Digamos que hasta el punto de que yo casi veo, no sé si soy yo, que estoy un poco enfermo, pero casi veo un poco de excitación sexual en él mismo cuando cuando asesina, que parece como si hubiera tenido una especie de orgasmo o así. Sí, O sea, y sí. luego cuando tiene estos arrebatos de placer macabro, como por ejemplo es el momento en el que se le ocurre, porque además no es que lo tuviera planeado, es que se le ocurre en cámara. Nosotros vemos el momento exacto en el que tiene la idea y prácticamente tiene un éxtasis, pues eso, ¿no? Casi como de excitación suprema ahí, ¿no? O sea, que eso... o sea, se ve ahí claramente sin palabras que no, Sí. que no es, no, tengo esta gran idea que no va a salir muy bien. Es como que se frota las manos. Dice, no, mira, lo vamos a poner aquí mejor. Lo vamos a poner Claro, aquí claro. Pero como un elemento que va a hacer aún más estimulante y más placentero todo lo que están haciendo. Incluso también se juega con eso, con el propio hecho de que a él se le ocurra. Y esta vez sí, fuera de plano, si no me equivoco, lo de atar con la soga los libros, que es cuando lo descubre. Bueno, lo descubrimos nosotros y lo descubre su compañero, ¿no? Que está ahí sufriendo y de repente se da cuenta de la idea que ha tenido, ¿no? Es que también me parece como que la película, es decir, va de un crimen perfecto, ¿no? Como la propia película con ese título, pero casi te da a entender como de que realmente los dos personajes, los dos asesinos, es como que los dos, por motivos diferentes, quieren ser descubiertos, en el fondo. O sea, el personaje de John Dahl porque quiere que todo el mundo conozca la gran obra que han hecho,
y el otro personaje por la culpabilidad, claro, porque Sí. a él se le ve sudando y sufriendo prácticamente desde el momento de... Bueno, y aparte se emborracha y todo, ¿no? O sea, realmente... Sí. Es que tú piensas, Master, que para mí los dos personajes de los chicos que tienen que funcionar sí o sí, porque si no la película no funcionaría para nada, creo que están súper bien elegidos, primero por eso, porque cada uno de los dos, con dos personalidades diferentes, te muestran con sus gestos y con sus expresiones todo lo que están pensando, lo que están sintiendo. Uno lo está pasando muy mal, uno está sufriendo, uno está con la culpa. Según avanza la noche, más culpabilidad y más y más y más. Y el otro, sin embargo, va con esa cara de sonrisa, esa cara de sonrisa malévola que pone cada vez que se le ocurre algo para rizar el rizo del crimen perfecto. Y dice, oh, esto es un detalle, este detalle que se me acaba de ocurrir es de una mente privilegiada, ¿sabes? De hecho, te das cuenta, o sea, por los diálogos que tienen, te das cuenta, lo que decía Chris de que no sabes el mensaje a quién está llegando. Por algunos diálogos que tienen, dan a entender como de que este tío siempre ha estado mal de la cabeza, o sea, o siempre ha sido macabro, siempre ha tenido, pues, esa psicopatía encubierta. Exacto. En realidad, porque mucha psicopatía, o sea, muchos psicópatas no llegan a asesinar a nadie, pero simplemente tienen esta falta de empatía clara con los demás. Y, o sea, aunque algunos tienen falta de empatía, pues un poco, como decía Sergio, de salón, ¿no? De boquilla, pero otros realmente es que no sienten nada. Es decir, no sienten nada al ver como una persona, y también va arrastrando a personajes que luego sí que tienen esa moral. Y lo que decías, Fran, de lo del uso de las metáforas, lo del funeral, a mí también me gusta mucho cómo está usado el tema del piano. O sea, es una de mis secuencias favoritas, el diálogo que tienen James Stewart y el personaje que está tocando el piano. Y o sea, es una especie de interrogatorio en el que las notas que está tocando van desvelando cómo el interior del personaje se intenta, o sea, es como que intentan mantener la compostura, pero como sutilmente con la forma de tocar es como que sonoramente tú estás notando cómo el personaje por dentro se va. Y este hombre le sigue trayendo bebida. Sí, a ver si canta, ¿no? De una vez. Claro, es gracioso, Master, porque al principio, cuando aparece por primera vez James Stewart en la está tocando el piano Philip, que es este personaje que lo está pasando mal, y lo primero que le dice es: ¿cuánto has mejorado en el piano? ¿Sabes? Y luego, sí, han mejorado, pero luego, según eso, las notas van cayendo un poco, ¿no? Sí que quería dar como curiosidad, que al final el MacGuffin es una persona, es un muerto. O sea, también quiero decir que se llama David Kentley. Yo creo que hay que darle su momento, su homenaje a este pobre hombre que está en una película de Hitchcock y solo aparece para que le ahoguen y ya está. Y es curioso porque no tiene ninguna línea de diálogo, más allá de lo del tráiler que hemos visto al principio, pero es curioso porque aparece su nombre el primero en los créditos. Los dos personajes en los créditos salen definidos por la relación que tienen con el muerto, y el nombre de David, que no aparece más, se menciona 73 veces en la película. Como curiosidad. Aparece otra vez, pero abreviado, que es las iniciales en el sombrero, DK. Exacto. El protagonista menos protagonista de la historia del cine, ¿eh? Nunca alguien con tan poco apareció. Lo del sombrero también está muy bien, ¿eh? Es una muy buena jugada lo del sombrero. Detalles, porque, vamos, detalles. Si en aquella época no era súper aburrido la ropa que llevaba un hombre medio y te podías confundir de chaqueta o de sombrero, era algo súper fácil que pasar. Y déjame también, ya que hablamos de lo importante que son los actores elegidos, es que, como curiosidad, la idea es que el elegido para interpretar el personaje de James Stewart en principio era Cary Grant. Y luego también el personaje de Brandon, del chico más inseguro, lo iba a hacer Montgomery Clift. Pero por el tema de la homosexualidad de ambos, según lo que dice la información,
se negó, o sea, no los eligieron. No se eligieron y rechazaron los papeles precisamente por eso, ¿no? Por la rumorología de homosexualidad y el tema de que fueran asesinos. Entonces, por ahí no fueron al final elegidos. Que, por cierto, está el personaje, ¿cómo lo veis vosotros? El personaje de la novia, de Janet, que o sea, está el padre con el tema de los libricos y la cuerda, pero es que también está la novia, en donde tu personaje maravilloso, que lo tienes encantado ya, Master, el John Dahl el tío, en su locura maquiavélica, no se le ocurre otra cosa de que como sabe que David ya no va a venir, que eso es algo con lo que se juega mucho en la película, de a ver si viene David, a ver si viene, que está tardando mucho. Encima quiere liar a la novia de David con el amigo que está allí que no se ha enterado de nada. O sea, ¿esto cómo lo veis? Eso ya es un poco de este tío ya un poco es, ¿cómo se dice? ¿Morbosidad o esto qué es? A ver, el único que se preocupa de verdad por David es su padre. Los demás está un poco... Sí, incluso ponme una copa, ponme otra, pero el padre... Y la tía también. De hecho, Kenneth no lo verbaliza en la película, pero cuando al final la chica le dice... Bueno, nos vamos, no me voy yo con el padre de David, de mi prometido. Vente tú también, ven, ¿por qué no? Y Kenneth está como, pues claro, uy, que se viene, ¿sabes? O sea, está buscando su ventana de oportunidad, ¿eh? Kenneth toda la película. Y es que el amigo John Dahl es experto en liar las pardas, porque teje ahí una madeja de líos y de tensiones entre James Stewart y ellos dos, los dos amigos y asesinos, entre la chica, Kenneth y el muerto. O sea, el padre que está por ahí loco perdido de nervios. Es que es todo es como un camarote de los hermanos Marx, pero a nivel de tensión, de pánico, de morbosidad, perversidad, y es un cóctel explosivo. Macabra, sí, pero elegante. O sea, bueno, es que los trajes... hombre, es que asesinar en traje. O sea, ¿qué más elegante que eso? O sea... Y sin despeinarse, yo creo que lo que le viene bien a la obra, a la película, es que haya, entre comillas, gente normal. Hacía falta la gente normal, porque al final Stewart está en el rollito de ellos. Stewart está en la misma onda, entre comillas, están ahí en la misma frecuencia y ves el contraste con la gente normal, ¿no? Como si hubiera estado una persona, pues eso, el padre, la novia, que no están en estos rollos nihilistas, ni en estos rollos de la superioridad moral, ni en estos rollos el humor negro que al final es el rollito que se llevan. Te das cuenta como el único que conecta con ellos es Stewart, y hubiera sido un poco demasiado, como si fuera una pintura, ¿no? Hubiera sido demasiado monocromático el espectro si hubiera sido ellos dos y Stewart. Porque claro, pues bueno, pues más o menos los tres sois manupanos de la misma cuerda. Hasta hay un momento en el que ellos dos dicen, ¿por qué no le has dicho que se uniera al asesinato, ¿no? Es decir, cree que la línea divisoria entre ellos, entre él y ellos, es demasiado fina. Luego no es así, porque el hombre es normal y no va a matar a nadie, pero quiero decir, hacía falta, para mí esa gente hace falta simplemente como gente normal para dar el contraste, porque Stewart es gente normal, pero él conecta con la frecuencia de los locos estos. Entonces la gente normal te da el contraste de decir, bueno, esta gente está a lo suyo, a otra historia, no se han enterado de nada, no se enteran de nada, y Stewart pone un pie ahí, hace 3 preguntas, les pica un poco y ya sabe todo. Yo creo que le viene muy bien el contraste ese de gente normal y gente que está a otro rollo. Sobre todo el padre, ¿no? El padre yo creo que es claramente el personaje que más se escandaliza cuando escucha esos discursos. Bueno, quizá también sea porque los demás les conocen más. Al final son como si fuera un grupo de amigos y ya saben a lo mejor de qué rollo van. Y es como que no les sorprende tanto. Incluso puede ser el profesor de todos. Sí. Ah, bueno, claro, por supuesto. Sí, de hecho. Sí, de hecho, creo que dicen algo como de que iban a la misma clase. No sé, pero por la edad, las clases... Sí, podría serlo. Y, por cierto, lo que has dicho, Fran, de que el primero de los créditos era David, me sorprende porque
James Stewart era como bastante estrella en ese momento. Ya había hecho las de Frank Capra y todo eso. Y bueno, leí que había tenido un sueldo bastante importante en comparación, o sea, en proporción con el presupuesto de la peli. Es como que había cobrado bastante James Stewart. O sea que me sorprende. No, pero yo creo que era por lo que decía Fran, de que luego el resto de actores está escrito en los créditos como con la relación con David, como el vale, padre. dices al final que sale primero de. Vale, claro. Claro, y luego lo demás es que es el padre de David, la novia de David. Pero porque todo gira alrededor de David y por eso está en. Claro. Pues otra broma de Hitchcock, ya está. Claro, porque en los créditos del inicio creo que sí sale James Stewart ahí bien grande. Sí, no, eso. Sí. Que James Stewart, y mira que me encanta James Stewart, es uno de mis actores favoritos de siempre. Pero aquí está un poco, hay veces que se le ve un poco que no sabe muy bien qué película está un poco como entre el héroe de Capra, que la película también al final tiene un poco mensaje de Capra, muy humanista, muy de por favor, tengamos una moral y tengamos... Pero el tono no, el tono no. No, el tono no, por eso es como... El mensaje. Como, ¿por qué me están metiendo a James Stewart cuando un tío como... no sé, un James Mason de la vida, ¿no? Ahí retorcido y macabro y siniestro. Menos ambiguo. Elegante. Sí, hubiera sido más desasosegante, más como, joder, este cabrón, qué mala pinta tiene, pero qué bien viste, ¿no? Era un poco James Mason. Y James Stewart me encanta, pero es verdad que no sé si también, igual, seguramente Hitchcock lo había pensado de descolocar un poco al espectador, ¿no? Porque James Stewart venía de ser el gran héroe americano, el caballero sin espada. Y aquí de repente te lo meten un personaje que la verdad es que hasta que no pega... Una frase, unas ideas que vaya, tela. Es que ambiguo. Bueno, este tío es un asesino más. O sea, este tío... Ahí lo tienes en lo que decía antes Fran, que él mismo no estaba convencido de su personaje. Pues imagino que ahí hubo conversaciones que él se sentó y dijo, pero ¿cómo quieres que diga yo estas líneas? Dijo, sí, porque luego al final tendrá su explicación, su redención, no eres un asesino, tal, pero imagino que hubo su tira y afloja, claro. Fíjate que incluso Cary Grant también le hubiera venido bien porque tiene ese lado oscuro pícaro. Y como cínico, pícaro, exacto. O sea, es como que James Stewart, yo siempre le veo buena persona al final. Haga lo que haga, no sé. Bueno, y Cary Grant de paso se hubiera ido se hubiera llevado a la novia también. Claro. Eso sí, es verdad. Ni para Kenneth ni para el muerto, es para mí. Exacto. No, el chico ese tenía poco que hacer, sí. Pero sí que me lo imagino en esas frases que para James Stewart eran más problemáticas. Yo me imagino 100% a Cary Grant diciéndolas. 100%. Sí. Quería dar una curiosidad de la tía, esta señora Mrs. Atwater, que también es otra que le da un poco igual su sobrino, quien sea, ¿vale? Porque ella bebe y come y habla de sus cosas. Entonces, ya que no ha sido elegida en este caso Encadenados, Rick, que le dijiste tú, sí que te voy a dar un tip, que es cuando hay una referencia a Encadenados, que es la anterior película a esta de Hitchcock, cuando esta señora se pone a hablar de sus actores favoritos y empieza a hablar intenta recordar la película que vio en el cine de Cary Grant con Ingrid Bergman, que no se acuerda muy bien del título, algo así como algo sobre algo, creo que se titulaba, o solo algo, o algo así. Se está refiriendo a la película que hizo 2 años antes Hitchcock, que es Encadenados, en ese caso. O sea, curiosidades también, ¿no? Sí. De hecho, en la película se habla de James Mason. Creo que sí, se habla de James Mason explícitamente. Habla de James Mason. Curioso, sí, es verdad. Sí, que dice ella que es como su actor favorito, no sé qué, ¿no? La señora. ¿no? O sea, me parece que lo dice, sí. Sí, es curioso, es curioso. O sea, que por cierto, ahí también se ve un poco esa personalidad del personaje de James Stewart, de cómo le toma el pelo, ¿no? A la señora. O sea, es que realmente sí que ves un nivel superior. No, es que exacto, por ahí voy, que realmente sí que ves que el personaje de John Dahl y el de James Stewart tienen un rollito, que tiene su entendimiento. Que por cierto,
fíjate que sí hacía tiempo que yo no veía esta película, que yo no recordaba que John Dahl es el demonio de las armas. Sí. Claro, no había caído en eso. Porque son personajes tan diferentes que en mi mente nunca lo había relacionado, pero claro, por supuesto. Sí que quería comentar, porque es un actor también muy importante dentro de visualmente la película, es el paso del tiempo, es el paso de la luz, porque la película entendemos que más o menos es en el almuerzo o algo así, y se termina de noche. Es decir, tenemos ese decorado de detrás que es como matte painting, ¿no? Con un gran ventanal gigantesco que ya demuestra el nivel de dinericos, ¿eh? de esta gente. Cómo poco a poco ese decorado, siendo un plano secuencia, va cambiando y va haciéndose al atardecer, al anochecer, y la luz dentro del set, del decorado, va cambiando también. Pues se encienden las luces y demás, ¿no? O sea, me parece diría el hombre, ya que tengo que hacer 8 cortes por obligación, pues voy a aprovecharlos para hacer algo. Y, bueno, es Nueva York, lo que se ve detrás, los edificios más importantes más o menos de Nueva York, ¿no? El Chrysler y todas estas cosas. Y sí que quiero comentar cómo se hizo esto de detrás del matte painting, porque no es un matte painting al uso, se pusieron bombillas, o sea, había bombillas en ese decorado detrás de los ventanales. Había unas nubes visibles que se veían a través de la ventana que estaban hechas con aislamiento de fibra de vidrio, por ejemplo. Y una curiosidad es que para el efecto de la sirena de policía acercándose cuando ya James Stewart en esa pelea por el revólver abre la ventana y dispara varios tiros para que la gente se dé cuenta de que está ocurriendo algo. Ya es el final, casi. Y venga la policía. Esas sirenas de policía que se acercan al edificio son realmente reales. O sea, porque lo que hizo es coger una ambulancia, ¿vale? Que llegara lo más rápido posible y con la sirena a todo trapo desde varias manzanas de distancia al set, al estudio de la Warner, y se colgó un micrófono en la puerta del estudio para que captara esa llegada de la ambulancia. O sea, imagínate, o sea, el sonido es real, de una ambulancia real acercándose al estudio de la Warner. O sea, súper curioso y súper chulo. Y luego creo que cuando se iluminan los edificios con las lucecitas de noche a las afueras, creo que se utilizaron hasta como 200 bombillas para iluminar todas esas ventanitas ahí. Son detalles que ya no se ven hoy. Lo de la ambulancia es muy importante porque, vamos, quiero decir, es una cosa propiamente física del sonido, que no es lo mismo poner un sonido de ambulancia a que la ambulancia se acerque. Es totalmente diferente. O sea, eso es un detalle muy bueno, pero que si tú pones un sonido de ambulancia, por así decir, estático, es absolutamente diferente a escuchar acercarse una ambulancia o alejarse una ambulancia. O sea que sí que lo tenía todo bajo control, sí. Porque eso sí que es importante. Puedes decir, no, pon una ambulancia aquí y que se grabe. No, que venga y que llegue en el momento. Porque el sonido es totalmente diferente. Claro, el sonido más natural de una ambulancia que se escucha que sí, porque podía haber puesto el sonido y que no se acercara. Y más orgánico. Entra todo mejor en la escena. Y vamos, bueno, el nivel de es una cosa que es verdad que si no te lo lees o te ves esto, pues no. Tú no vas a caer que estás viendo la SOA, que parece un teatrillo, y que va a haber una ambulancia acercándose a ningún sitio. Pero el sonido... No, pero es verdad que a lo mejor es lo que diferencia una peli de serie B de la época, de meterle ahí un sonido, de repente suena y, uy, Dios mío, me revienta los tímpanos, a lo que es esto de forma orgánica, porque además vas viendo también como hay un tiempo que tarda desde que dispara el pianista hasta que empieza a oírse a una señora. ¿Habéis oído eso? Luego otro señor. Sí, creo que han sido disparos. Bueno, ¿cómo que disparos? Que sí, ¿de dónde vienen? Y va poco a poco, los va incorporando para que todo se sienta como algo real, natural y tan real como la vida misma. Sí, que no es como en otras películas que diría, pega los 3 disparos y aparecen los policías por la puerta. Ahí ya, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Exacto. Bueno, porque me gustaría que... lo importante de hacer de estos vídeos es que veáis la película. Eso es lo más importante, que veáis la película. Entonces quiero dar todos los datos que tengo aquí
posibles para que os den ganas. Y, por ejemplo, para que sepáis dónde están los cortes, que no son los cortes de espaldas, de plano de secuencia, es decir, cortes reales, realmente, de edición de la película, os los voy a decir que son muy rápidos, ¿vale? Uno es cuando Janet llega a la fiesta, otro es cuando Philip grita mentira, cuando la señora Wilson, cuando grita mentira en una de las conversaciones, ¿no? En este de que mataba pollos, Sí, que degollaba sí. pollos, ¿no? Sí, la reacción de James Stewart, ahí hay un corte. Los estrangulaba, sí, sí. Me Cuando- encanta una de las cuando- frases de ese trozo de película que dice Stewart, el día de la estrangulación. Sí, sí, Ostras, sí. Claro, eso- porque eso- hablan de, ¿cómo se llama la película esta? Donde matan un día en Estados Unidos a la gente. ¡La purga! Claro, es que hablan de eso. Al final dicen Total. el día de la Sí, sí, sí. estrangulación. Total, pensé yo, coño, ¿esto qué es? ¿La purga? ¿La noche de La las purga. bestias? Sí. Totalmente. Sí, lo pensé mientras la revisionaba. Luego otra es cuando la señora esta que se olvida de las películas entra a la habitación para anunciar la llamada de la madre de David, que está preocupada, y cuando Brandon saca su pistola del bolsillo mientras Rupert, Jesse Stewart, narra su teoría sobre cómo se cometió el asesinato. Esos son los cortes, no son muchos, son apenas 5 No. cortes reales editados de la película. Pues ya tenéis Eh, un juego de chupitos ahí, ¿verdad? Chupitos Total. con la soga. Si ya lo habéis visto muchas veces, pues traéis a Corte. más amigos y. Corte. ¡Hala, corte! ¡Ah, Corte. corte! Y una última curiosidad que es que esta película no estuvo disponible en cuanto a derecho durante 3 décadas, ya que fueron recuperados por Alfred Hitchcock y se las dejó a su hija durante ese tiempo, ¿vale? Entonces no se pudieron exhibir, que fueron conocidas como las infames 5 películas perdidas de Hitchcock, que se reestrenaron en cines alrededor del 84, más o menos, que son La ventana está, la soga, La ventana indiscreta, El hombre que sabía demasiado, Pero quién mató a Harry y Vértigo. Esas son las películas que se reestrenaron mucho más tarde, en los 80. Esta película no se pudo ver en cine desde el 48 hasta el 80 y algo. Eso es, esas 5 películas. Eso es. ¡Qué locura! Pero, ¿en España hablas o en...? No, en el No, no, mundo. no. Ah, En el mundo, general. el mundo. Ah, Pues vale. tenía la hija de Hitchcock ahí en un sótano, ahí, Sí, como, sí. bueno. Exacto. Aquí O sea, tengo pero la sí que se ventana estrenó. indiscreta. Sí que Sí, se claro, estrenó. claro. Se estrenó y luego ya no se volvió a ver. Una vez que salieron de los cines, Vale, sí, no se te quedaron entendí. como congelados ahí, Sí, en entiendo. el tiempo. Mira, pues todas las de James Stewart, ¿no? De hecho, ¿no? O sea, creo que has dicho... ¿no? Pero quién mató a Harry no es. Bueno, esa no, pero las otras Sí, 4 además- creo que son... ¿no? además Creo que sí. son las 4 de Sí, James Stewart, curiosamente. exacto. Sí. ¿Quién mató a Harry? Pero ¿quién mató a Harry? Si se llega a quedar en el sótano de la hija de Hitchcock, tampoco, o sea, pasar, lo que se dice pasar, no pasaba nada tampoco, ¿eh? Es de las flojas. Sí. Pero bueno. Flojito, tampoco. Bajonera. Pues, Sí, además esa está como rodeada, en la línea temporal, está como rodeada de obras maestras, todo. De obras O sea, maestras. Sí, es fue como... Es que la mancha negra, tú. Sí. la de este hombre fue una locura. O sea, No, había unos años ahí en los que se tiraba un pedo y salía una obra maestra. ya está, así de fácil. Podemos comentar lo del tráiler, que es muy interesante. También. Bueno, lo del tráiler es eso. Es curioso porque... Porque lo para tenéis mí en- es metraje encontrado recientemente. Sí, Nunca lo había bueno. visto yo eso. Claro, esta imagen que hemos visto al principio es eso, es el tráiler original de cine donde curiosamente vemos vivo a David en el parque hablando con Janet la tarde antes o la mañana, no lo sé La seguro, mañana. Se emplazan Claro. para la noche, sí. para la noche. Pues por la mañana, cuando ese mismo día lo van a asesinar. Es decir, y aparece James Stewart, que es muy curioso ver a James Stewart decir que esta es la última vez que vais a ver a David vivo y los demás también, ¿no? Pero no es algo liviano. Es una escena, me parece súper importante porque el chico hace como el ademán de proponerle matrimonio. Ella le dice que tienen que esperar hasta que se gradúe, que solamente le falta un mes. Él insiste, ahí entre risa y risa. Y ella, bueno, ya veremos en la fiesta luego, ya te diré que sí en la fiesta, tal. O sea, contexto, mucho contexto. Está muy bien. Hay un sentido de anticipación de algo va a pasar en esta Exacto. fiesta. La Exacto. gente va con expectativa a esta fiesta. No es Exacto. una fiesta cualquiera. Pero ¿se sabe si esta escena
está rodada para el tráiler, de la misma forma que el discurso de James Stewart mirando a cámara está rodado para el tráiler. Entiendo Para que el sí, ¿no? tráiler. Sí, Para sí, el- sí. Sí, O sea, sí. no es una escena que se rodó pensando en quizá usar. No, es para el No. tráiler. Aún sí, No. hombre, yo creo que el propio tráiler que acabamos de ver, pues tiene esta historia de. Pues casi es como una pieza propia, ¿no? En la que tú quieres que el espectador empatice con esos Sí. personajes para luego decirte, y ahora van a fallecer. De hecho, me gusta va presentando los personajes, porque casi parece como si fuera Agatha Christie, que no sabes quién es el asesino, aunque ahí te lo dicen, pero me hace gracia como dice, y es el padre, la prometida, no sé qué, o sea. Sí, sí, sí. me gusta No, mucho. es Fíjate, curioso. en O sea, aquella época que no era tan fácil ver un tráiler como lo es ahora, pues, joder, habrá gente que habrá ido a la película y no habrá visto ese metraje. Y sin No, embargo, claro. ahora, que perfectamente esa técnica se podría utilizar porque al final lo ve, todo el mundo que quiera ver una película ya ha visto el tráiler antes. Y no la utiliza nadie. A mí me parece una jugada magistral, pero incluso para el cine de hoy en día, más que para el de antaño, ¿no? Es Yo estaba pensando ahora, porque a lo mejor si lo hubiera montado yo, el punto macabro que le daría, meter la escena bucólica en el parque todo verde y árboles al final. Qué bueno sería ese final, de ver la conversación de ellos dos felices por la mañana, después de todo lo que has visto de película. Duro, ¿eh? Bueno, claro, sí. No, claro, tú es que también estás en el rollo de estos tres, ¿eh? Un poco. Entonces... Creo que el golpe sería la hostia. Diría, hostia, esta escena bucólica ahora después de esto tan jodido que he visto. Claro, yo también entiendo que esta escena rompe el tema de plano secuencia. Rompe tono, rompe todo. Es como Sí, bueno, estoy claro, haciendo otra también. cosa. Claro. Sí. Porque realmente lo único que no está en el plano de secuencias son los créditos iniciales. Pero yo he pensado que incluso podías haber utilizado los créditos como comienzo del plano secuencia. O sea, realmente, si tú en vez de poner la cámara arriba, la pones enfrente de la entrada de la casa, tú lo que haces es pones los créditos, quitas los créditos, la cámara se mueve dentro de la casa. Con las cosas que ha hecho Hitchcock, con las ventanas, o sea, sí, podía. Porque con las cosas que ha hecho este hombre con las ventanas en su filmografía, si hubiera querido, hubiera podido, sí, sin duda. O sea, quizá también estaba un poco en el rollo de decir, vamos a pasarnos todo el rato dentro de una habitación. Si tenemos aquí una oportunidad de darle un poco de contexto para que no parezca tan obra de teatro, vamos a contar que esto es una calle que parece real y que es esta, ¿no? O sea, claro, yo creo también es la transición perfecta para el espectador de decir, vale, mira, aquí es, digamos, tu día a día mundano de ir y volver del trabajo. Y de repente un grito ahí, ¿no? De repente un grito. Ahora entras en mi mundo, ¿sabes? También, de hecho, no empieza también bueno, Psicosis también empieza así, ¿no? Si no me equivoco, no había una calle. Una ventana. Y entra una ventana y no sé qué. ¿Y alguna película más que ahora mismo no recuerdo? ¿De Hitchcock? Yo no recuerdo el título. La ventana indiscreta también. Hay una que yo no recuerdo cuál era, que la cámara entra directamente volando por una ventana, que tú estás como, what the fuck. O sea, quiero decir, si hubiera querido, esa cámara hubiera entrado súper fluida por esa ventana y hubiera empezado la película y ya está. Pero la intención yo creo que era esa, que el primer plano de su película fuera la cara de David y ya la harina, vamos. Bueno, mira, la gente debajo en comentarios que nos diga cuál es su película preferida de Hitchcock y si se acuerdan de la película que dice Chris de esa cámara volando por ahí por la ventana, que nos lo diga. Yo creo que, vamos, ha salido un programa perfecto, ¿no? No sé si... Yo creo que más perfecto que el crimen de estos dos, ¿vale? Porque se dejaron muchos cabos sueltos, se dejaron, y algún sombrero también se dejaron sueltos. ¿eh? Entonces, bueno, pues nada. Si os no era tan superhombre, después de todo. La inteligencia esta de 200 de coeficiente, todas estas cosas al final no sirven cuando te dejas el sombrero del amigo ahí en el recibidor. Nada, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado y si queréis que sigamos haciendo algunas películas de estas, pues, oye, el verano está ahí y lo dejamos a vuestras sugerencias. Gracias a Master, gracias a Rick por acompañarnos. Espero que os lo hayáis pasado bien. ¿eh? Como siempre. Sí, vamos. Yo, además, o sea, siempre que me invitéis,
encantado de venir, pero si es para hablar de Hitchcock, especialmente. O sea que. Esto, además se nota. Cuando hablas de algo que te gusta, se nota. Pues nada, diletantes. Un saludo y hasta la próxima. Hasta Adiós. luego.